Buenas noches a todos. En la noche de hoy les voy a hablar eh, cuáles han sido los programas de gobierno de los últimos 5 años de los presidentes en Colombia, cuáles son las diferencias y las similitudes de las formas de gobierno de Colombia con respecto a repúblicas latinoamericanas como Chile, Brasil y Argentina. Y de paso vamos a analizar cada uno de los 4 principios administrativos. Primero que todo, empezamos con el concepto que es un plan de gobierno. Es el documento elaborado y presentado por cada organización política, el cual propone diagnósticos y visión del desarrollo, los objetivos, lineamientos de política, acciones, estrategias y metas del ámbito regional o país. Como segunda medida, tenemos los programas del gobierno del presidente César Gaviria. Uno de los programas que incentivó este presidente fue, el primero, se abrieron las puertas a las inversiones extranjeras. Impulsó la primera zona libre del comercio en el continente americano. Promovió el proceso de la apertura económica. Se creó el Ministerio de Comercio Exterior, Ley 07 de enero de 1991. Por otro lado, pasamos al siguiente, que sería Ernesto Samper. Uno de los programas de gobierno del señor Samper fue beneficiar los sectores marginados y aumentar el gasto en salud, educación y agua potable y vivienda. Aumentó anual de los precios de tal manera que cada periodo fuera menos hasta lograr establecer costos de vida. Este también propuso un pacto social para controlar la inflación, consistente en concretar los 3 sectores encargados: el Estado, los empresarios y trabajadores. Por otro lado, seguimos con el presidente Andrés Pastrana. Uno de los programas de gobierno de este presidente fue invitar a los actores de la violencia a declarar el cese al fuego y de hostilidades, pues es preferible hacer la paz en paz que la paz en medio del conflicto. Es uno de sus lemas de su gobierno. Buscó disminuir la deuda pública en todos los niveles de gobierno y recuperar la salud fiscal a largo plazo. De su gobierno también logró la reducción de 30 puntos en la tasa de interés, alivió hasta unos 800.000 deudores. Por otro lado, seguimos con el programa de gobierno del presidente Álvaro Uribe. Uno de estos fue impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación del empleo. Por otro lado, también hizo proyecciones del Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica. Otro del programa que realizó el presidente Uribe fue las proyecciones fiscales y la sostenibilidad de la deuda. El que sigue sería el presidente Juan Manuel Santos. Uno de sus programas fue llevar a cabo la reforma necesaria para consolidar la paz y abrir la puerta de la modernidad para el país. La competitividad, infraestructura estratégica, generar alternativas para crear empleos en calidad y aseguramiento ante la falta de ingresos y riesgos laborales. En este caso vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes de los gobiernos entre Colombia y Argentina. Una de las similitudes es que son países con tamaños similares. En términos de población, Argentina tiene 40 millones de habitantes y Colombia tiene 44 millones. En términos del tamaño de la economía a tasa de cambio de mercado, Argentina tuvo el año pasado un Producto Interno Bruto del orden de unos 300 millones, mientras que Colombia llegó a tener un Producto Interno cercano a los 230 millones. Y hubo más o menos una similitud. En parte, el crecimiento económico de ambos países en el periodo 2000 y 2008 también fue similar. La tasa del crecimiento promedio de Argentina fue un 3,9 durante este periodo, mientras que el de Colombia fue 4,3. La economía argentina tiene algunas diferencias con Colombia, que son importantes para enfrentar la crisis cuando se compara con la de Colombia. Por ejemplo, en términos de balanza comercial
y exportaciones menos importaciones. Argentina tuvo un superávit de 11.000 millones en el 2008, mientras que nuestro país fue cercano a cero. Seguimos con las diferencias. Ahora hablamos de los países de Colombia y Brasil. Sus diferencias son producto de su pasado y de esquemas institucionales disímiles. Brasil es un estado federal y el voto es obligatorio, mientras que Colombia es un estado centralizado y el voto es optativo. Esa es una de las diferencias. Una de las similitudes es que ambos países han tenido estabilidad política eligiendo cada 4 años a sus gobernantes. Hablemos de Colombia y Chile. Una de sus similitudes fue el toque de queda. Fue una medida que impuso el presidente Sebastián Piñera durante el segundo día de la manifestación en Chile, como una forma de resguardar el orden y la seguridad. Su homólogo colombiano, Iván Duque, recurrió a la misma medida, aunque la decisión final quedó en manos de las autoridades locales. Otra de las diferencias de ambas crisis han sido respuestas del gobierno. La respuesta de Duque y las acciones concretadas que ha desplegado fueron casi inmediatas. Cambio en Chile no. Ahora vamos a hablar sobre los análisis de los principios administrativos. Esto cuenta con cuatro principios que son la especialización. Este principio plantea que la eficiencia administrativa aumenta por una especialización en la tarea del grupo. El segundo principio sería el alcance del control. Se supone que la eficiencia administrativa se debe mejorar si el número de subordinados que informan directamente a cualquier administrador se limita a un número pequeño, digamos, de 6. Es decir, empleados y jefes. Otro principio sería la unidad de mando. La eficiencia aumenta si los miembros de un grupo se organizan en una determinada jerarquía. El otro principio sería, por último, la agrupación de personas. Esto quiere decir que la eficiencia administrativa aumenta si se agrupan a los trabajadores como propósitos de control, como proceso, clientela y lugar.